Voy a... Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Eh, los felicito también y les quiero agradecer por su tiempo de estar hoy acá reunidos para ver un tema tan interesante y tan clave dentro de algunas organizaciones, que es la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones dentro de las empresas, dentro de los emprendimientos, chiquillos, chiquillos y chiquillas, chiquillas, es súper importante. De hecho, constantemente las compañías están tomando decisiones, seas una empresa grande, seas una empresa pequeña, y en ocasiones la información que necesitamos para tomar la decisión no la encontramos en Google porque simplemente son cosas de tu empresa, o hay algo en el entorno en específico que Google lamentablemente no nos dice. Y también nos sucede en esos momentos que tampoco nosotros de manera interna como empresa, como organización, tenemos los datos para poder tomar alguna decisión correcta. Y ahí es donde aparece esta figura o este trabajo que se hace, que es el trabajo del estudio de mercado, que responde más allá de ir a buscar, eh, más allá de ir a buscar información, también busca determinar algunos patrones, algunos hábitos y cosas así que vamos a ir viendo más adelante. Les comento un poco sobre mí para que sepan en realidad lo que me avala este conocimiento. Yo trabajo para la empresa Biplan, como les comentó Yasna hace un momento, y nosotros atendemos empresas formales e informales. Gestionamos en realidad empresas, gestionamos actividades económicas de las empresas. Por ejemplo, las contabilidades de los negocios, trabajamos también todo lo que tiene que ver con su imagen, y en sí un sinfín de otras cosas que no vienen al caso, pero que también nos toca a nosotros ver con bastante frecuencia lo que es apoyar o hacer estudios para emprendimientos. Por ejemplo, si tú vas a postular algún fondo de gobierno, por ejemplo, algún Corfo, lo que sea, y te solicitan un estudio de mercado, nosotros hacemos el estudio de mercado, nosotros lo trabajamos, nosotros entregamos los resultados y todo lo que tiene que ver con un estudio de mercado. Ahora lo que vamos a ver hoy precisamente es el cómo nosotros lo hacemos. Yo les voy a traspasar este conocimiento, el cómo lo hacemos, y las cosas que nosotros consideramos más importantes al momento de hacer un estudio, hacer una investigación sobre un tema que como les comentaba al principio, no está en Google. Y ese es el problema. O sea, claro, somos la generación Google, pero hay muchas cosas que no están ahí. Y, una, y ese tipo de cosas las podemos investigar a través del estudio de mercado. Entonces, bueno, partiendo, eh, en realidad poniéndonos en un marco conceptual o en un marco o enmarcando, ¿cierto?, al cómo vamos a tratar esta información, yo ahí les dejo una definición que es de mi autoría, de nuestra autoría. No yo, en mi experiencia, puedo decir que para mí esa es la mejor definición de un estudio de mercado. Ahora, si ustedes se van a los libros y se van a lo que es académicamente correcto, se van a encontrar con definiciones muy similares, pero que le agregan, a mi juicio, más chaya. La verdad es que es eso, es obtener información del entorno para enfrentar condiciones del mercado externas, generalmente, y que faciliten la toma de decisiones e incluso tengan la capacidad estos estudios de poder predecir, anticipar la evolución de este mismo mercado. A muy grande rasgo, esa es la razón por la cual nosotros ocupamos esta herramienta. Esta herramienta sirve además para, como les comentaba igual anteriormente, los hábitos de consumo de los potenciales sujetos a investigar, los estándares de calidad, por ejemplo, que las personas están solicitando en un producto, que insisto, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Si tú, por ejemplo, planeas lanzar tu producto acá en Concepción y te pones a recoger datos estadísticos que están a nivel país, promediados a nivel país, para que el chileno común y silvestre entienda que más o menos así se comporta el grueso de la masa de potenciales consumidores o clientes,
la verdad es que eso no te va a servir mucho y no es muy acertado, porque la realidad penquista, en este caso, es muy distinta a la realidad de Santiago, es muy distinta a la realidad de Punta Arenas. Por ejemplo, si vas a lanzar un producto relacionado a la gastronomía, a lo mejor te vaya bien acá lanzando un producto vegano, ya que está la cultura vegana, pero si tú te lanzas a lanzar este mismo producto vegano en Punta Arenas, a lo mejor ni te pescan, o en la Tierra del Fuego, porque allá sus hábitos de consumo están muy relacionados a la carne, por ejemplo. Entonces, por eso se ocupa el estudio de mercado, para poder saber estas pequeñas diferencias en las zonas. Tampoco nos sirve mucho, por ejemplo, si tú vas a hacer una especie de encuesta y se la lanzas a todos tus contactos por Google, ya, ok, pero a lo mejor uno de tus contactos de Google se la mandó a alguien de Santiago y ya te está alterando los resultados. Entonces, esas son las cosillas que cuando uno hace la investigación tiene que ser muy, muy, muy riguroso, porque por algo tú estás investigando una localidad, una zona, porque probablemente tú tienes ganas de lanzar un producto ahí. Y lo mismo aplica si tú tienes un trabajo, o perdón, una empresa, o quieres tomar una decisión de carácter internacional. También es lo mismo. Se hace un estudio de mercado que obviamente tiene una lupa un poco más grande, por así decirlo. Pero finalmente el manejo, la metodología es igual. Vamos avanzando ya, más o menos nosotros, ustedes ya pueden dilucidar para qué sirve un estudio de mercado. De hecho, creo que lo he repetido bastante en estos minutos que llevo conversándoles el tema. Y bueno, acá dejé 4 puntos que son, insisto, a mi consideración, en base a mi experiencia, una de las cosas más importantes del estudio de mercado. Quiero ahondar un poco en lo que es el punto número 4, que dice hacer más efectivas las campañas de marketing. Hay una cosa que a nosotros siempre nos hablan y que siempre estamos escuchando, que el marketing digital, que en realidad no hablan mucho de marketing digital. No sé si ustedes se han topado con eso, la verdad es que yo me siento un poco saturado desde ese aspecto. Pero más allá de lo que es el marketing digital, que en sí es difusión, no es marketing, porque el marketing es un poco más amplio, la verdad. Que mañana, y de paso los dejo invitados para mañana, para que podamos conocer en detalle lo que es realmente el marketing. O sea, por ejemplo, la pregunta de, ¿el marketing es lo mismo que la publicidad? El, Esa es una de las preguntas clásicas que siempre veo. ¿O el marketing digital es realmente el marketing? Bueno, yo les digo desde ya que es solamente difusión. Hay otras aristas del marketing. Pero más allá de eso, el estudio de mercado nos permite hacer efectivas unas campañas. Cuando yo les hablo de campañas de marketing o campañas de venta, hablemos de ventas. Campañas de venta son periodos prolongados en donde las campañas tienen un objetivo en particular. Un objetivo que busca probablemente fidelizar más clientes, otros buscan generar más ingresos, otros buscan expandir el conocimiento de la marca. Y cuando tú lanzas una campaña de marketing que involucra aspectos relacionados a difusión, distribución, estrategias de producto, estrategias de precio, no podemos simplemente mirar hacia el lado al competidor y decir, ya, él lo está haciendo así, yo también voy a hacerlo de la misma manera, o sea, o porque todos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. A veces caemos en esos errores y la verdad es que el estudio de mercado sirve bastante para despejar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con la gente. Y ahí eso te va a fortalecer mucho lo que es tu campaña de comunicación. O sea, cómo realmente, o sea, el estudio de mercado, por ejemplo, en este caso te puede servir para conocer la percepción del consumidor o de tus potenciales clientes, target, objetivo, público objetivo, como quieras llamarlo, de sobre una marca en específica o sobre una calidad en específica o sobre cómo se está comunicando, ¿cierto?, estos competidores. A lo mejor puedes pillar alguna lista en donde, claro, les gusta mucho el producto de tus competidores, pero no llegan bien comunicacionalmente. No, los consumidores a lo mejor no se sienten identificados con esta empresa que está ofreciendo este cliente, este producto, perdón. Y ahí es donde entra lo que es lo que nos podría entregar, ¿cierto?, un estudio de mercado. Y eso va muy de la mano con conocer lo que es el segmento de mercado, el segmento de interés. O sea, no podemos plantear una estrategia o no podemos plantear un objetivo, sería bastante irresponsable, les recomiendo que no lo hagan, en simplemente plantearnos un objetivo completamente
interno, así como que a mí se me ocurre en base a mi experiencia, porque a mi tía le pasa o porque a mi papá le pasa esto, no quiere decir que a todos les suceda. O sea, y conozco muchos casos que, bueno, y de repente igual he conocido casos de muy buenos emprendimientos que nacen así, pero son coincidencias. Lo mejor es siempre estudiar la masa, estudiar qué es lo que hace el consumidor, sus patrones, etcétera. Para seguir comentando el tema y orientarlos un poco, porque ya creo que de forma introductoria queda más que claro qué es lo que es un estudio de mercado. Ahora viene el cómo lo hacemos. De hecho, así se llama este taller que estamos haciendo, cómo hacer una investigación de mercado. Primero que todo, antes de partir así como con las metodologías, que en realidad hoy vamos a ver dos metodologías, que son las más utilizadas y entregan bastante buenos resultados. Vamos a ver el proceso, porque hacer una investigación de mercado no es salir a la calle y encuestar al primero que te pilles, o no es mandar, insisto, una invitación por Google y que te respondan las encuestas, porque tú no sabes qué es lo que te están respondiendo. Tampoco, también tienes que conocer si esa forma, por ejemplo, la encuesta, te sirve para obtener la información que estás buscando, que ese es otro cuento. Entonces, para que eso no nos suceda, para que el instrumento de recopilación de datos que ocupemos sea efectivo, tenemos que primero definir o entender el proceso completo de la investigación de mercado. Lo primero que tenemos que definir al momento de decidir hacer una investigación de mercado es saber, espérame, voy a pasarme a esto ya primero, es saber el alcance de la investigación de mercado. O sea, cuál es la razón del por qué vamos a hacer una investigación de mercado. ¿Cuál es el problema que estamos buscando resolver con esta investigación? ¿Es un problema de demanda, un problema de comunicación, un problema de producto, un problema de precio? Eso cada uno de nosotros tiene que definirlos. Si tú estás haciendo un proyecto y lo quieres postular a Corfo y te solicitaron una investigación de mercado, con un proyecto que no está testeado que no está en el mercado, que no tiene competidores, que solamente tiene sustitutos o productos sustitutos, que véase, los sustitutos van a ser aquellos que suplen la misma necesidad que tu proyecto o que tu producto, pero de otra manera, como por ejemplo las cremas, que me hacen ver más bella, más linda, el rouge, etcétera. Pero por otro lado también tenemos la cirugía estética, que también me va a hacer ver más lindo, más linda, ¿cierto? Pero uno va a ocupar tecnología de máquinas que me van a rejuvenecer la piel y la otra es un tratamiento por años de cremas, pero finalmente el objetivo es el mismo. Entonces ahí es muy importante saber cuál va a ser el alcance de definir, lo primero que hay que definir ya, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a buscar? Esto. Una vez que sabes el problema, tienes que plantear los objetivos de la investigación. Y aquí entramos un poco a lo que es la estrategia clásica o la estrategia tradicional, muy analítica, que nos dice que planteemos objetivos. Y los objetivos, como siempre, se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. En el caso particular de la investigación de mercado, tu objetivo general tiene que ser capaz de dar respuesta a este problema. Si tú formulas un objetivo general que no está dando la respuesta, obviamente está malo y tienes que reformularlo. Porque, y tienes que ser ahí en ese momento, es crucial este momento en la investigación, al momento de formular el proceso, porque de aquí desprende todo lo que viene a continuación. Entonces, si aquí hay una mala formulación en tu objetivo general, y al momento de concluir la investigación te das cuenta que no encontraste o no resolviste este problema, o sea, fue tiempo perdido. Así que esta parte es clave. Luego que formules este objetivo general, que puede ser la extracción de un dato X o la respuesta o la información que deseamos tener, como quieras llamarlo, tienes que formular los objetivos específicos, que serán los objetivos específicos que van a ser todos aquellas preguntas separadas, que por separado concluyen en un resultado, cuando tú las unes todas estas preguntas o todas estas pequeñas
pequeños escalones, tú los unes, logramos comprender, ¿cierto?, el objetivo general y por consiguiente logramos comprender también el problema a su cabalidad. Y eso ya nos está permitiendo poder tomar una decisión. Esa decisión que conversábamos al principio y que es clave en las organizaciones, estés en el año 0 de tu emprendimiento o estés en el año 8000, como, no sé, alguna empresa grande. Ellos siguen tomando decisiones y constantemente están haciendo investigaciones de mercado. Por ejemplo, un caso a lo mejor es un poco grande, pero lo quiero comentar para que se entienda. Coca-Cola, Pepsi, ese tipo de empresas, no es que hagan una investigación de mercado en su vida, ellos hacen investigaciones de mercados constantemente. Yo diría que mes a mes deben tener alguna metodología automatizada de investigación de mercado que obviamente solamente ellos la pueden tener, pero es porque tienen que ir adaptándose a los cambios del consumidor, tienen que adaptarse a los precios, a las políticas, etcétera. Entonces aquí importante, por última vez lo repito, es formular bien tu objetivo general y que los objetivos específicos sean concordantes con tu objetivo general. Que al juntar 2 o 3 objetivos específicos te puedan dar una respuesta, porque a veces la respuesta no está al tiro en el objetivo general. Si estás emprendiendo, solicita, y no es todo tu producto, como les comentaba antes, solicita un estudio de mercado relacionado a la determinación de la demanda. Eso podría darte como tip si es que estás en esa situación. Por otro lado, tenemos el diseño de la investigación. Aquí hay varios diseños de investigación. Son alrededor de 8, pero no aplica en el caso de hoy, ya que el estado en que están ustedes o la información a la cual quieren acceder, ¿cierto?, a través de esta investigación, probablemente sea de carácter exploratoria, la cual este diseño, ¿cierto?, de investigación se desarrolla cuando tú quieres hacer un sondeo de algún mercado, de algún público, de algún objetivo. Es generalmente el diseño de investigación exploratorio se usa para etapas iniciales de los procesos. Esta es la característica más recalcable del diseño exploratorio, es que las investigaciones son de muy bajo costo y ocupan muy poco dinero, ya que generalmente las investigaciones de carácter exploratorio utilizan fuentes de información secundarias. Voy a aclarar un poco lo que son las fuentes de información también. Vamos a hablar de dos fuentes de información, primaria y secundaria. La secundaria, que les comentaba ahora, hace unos momentos, es aquella que se basa en la obtención de información de libros, de internet, de datos económicos, estadísticos, de información que está en el aire, de algún relato de otra persona, incluso de tus propias observaciones. También se podría llamar que es una investigación de carácter exploratorio. Pero siempre consideren y no olviden que el exploratorio sirve solamente para tantear un terreno, por así decirlo. Oye, me está yendo súper mal este mes con todo el cuento del coronavirus, me está yendo pésimo con la situación que está aconteciendo, ¿cierto? Y necesito diversificar mi negocio, necesito diversificar mi ingreso. Chuta, ya, ¿a dónde me voy? ¿Qué es lo que hago? Mira, vamos a empezar a hacer una investigación de mercado exploratoria. Ya, ¿cuál es mi objetivo general? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el problema que tengo? Ya. Y ahí ya puedes partir entrando a Google, Rincón del Vago, no sé, donde encuentres tú la información que a ti te acomode. Yo te recomiendo siempre la INE, obviamente, el Instituto Nacional de Estadística, te recomiendo el Banco Central, te recomiendo todas esas páginas de gobierno que en realidad tienen la única información que podría ser veraz. Todo lo demás son simplemente referencias, fuentes o etcétera. Pero porque ahí, en esa situación, tú te arriesgas a una manipulación de la información, que no viene de primera mano, por así decirlo. Entonces, no conviene mucho cuando vamos a hacer una investigación exploratoria basarnos en datos que no sean los oficiales. El diseño de la exploración transversal es uno de los diseños de investigación de mercado más utilizados. Se trabaja con fuentes de información primaria también en un periodo de tiempo determinado, y generalmente este diseño de exploración, de investigación, perdón, transversal, se hace con encuestas.
pero son encuestas con un carácter bastante informal, diría yo. Aquí en el transversal podríamos hablar a lo mejor de la encuesta de Google Forms, por ejemplo. Ahí alguna información que quieras recabar, algo muy vago y sin rigurosidad. En cambio, la investigación concluyente, que es para mí, en lo personal y para nuestros procesos, es una de las que más utilizamos, debido a que es una metodología que es muy similar a la transversal. También se basa en lo que son las encuestas, pero acá lo que nosotros hacemos, lo hacemos de una manera más formal. Entonces hay una serie de pasos que nosotros tomamos, por ejemplo, evaluar o seleccionar los cursos de acción, trabajar bajo procedimientos descriptivos de la información que estamos manejando, porque nosotros cuando comenzamos con la encuesta no es solamente encuestar, sino que tú también estás generando una base de datos. Y eso tiene que ser lo más detallado posible y lo más descriptivo posible. Además que a esto se le adjunta un plan de muestra, de muestreo poblacional, ¿cierto? Y también, bueno, evaluamos también las maneras o las formas, los procesos de cómo nosotros vamos a recolectar la información. La investigación concluyente es la más detallada y la más formal, y es la que nosotros con la que hemos trabajado para contribuir a emprendimientos de la zona, cuando ellos quieren postular a fondos de gobierno o Corfo, que como les he comentado todo este rato. Entonces, el diseño de investigación concluyente es el que busca determinar, ¿cierto?, el comportamiento de un mercado y en especial el comportamiento de la demanda frente a un producto o servicio específico. Después tenemos lo que es la recolección de datos. Y aquí es algo bastante lógico, la verdad, que es cómo es que vamos a recolectar los datos, cómo se va a procesar, si vamos a ocupar algún programa, dónde vamos a estar, en qué día vamos a estar, cuántas personas van a trabajar, cuál es el segmento que vamos a atender, porque si nosotros si hacemos una encuesta, quiero volver al caso de la encuesta, que es como lo que más se utiliza o lo que más se conoce en realidad, y nuestro segmento de mercado al cual nosotros vamos a hacerle, ¿cierto?, la encuesta, es, por ejemplo, un jefe de hogar. Estamos entrevistando solamente a jefes de hogares, por ejemplo, y de un rango etario entre 30 y 40 años. Si mandamos a nuestros encuestadores y ellos nos entregan un resultado en donde encuestaron a gente de menos de 30 años o menos del rango etario que nosotros queríamos y que más encima no son jefes de hogares, esos datos no cuentan. Y esos datos lo único que van a hacer es ensuciarte finalmente la información final que vas a obtener, los resultados. También, una vez que más o menos ya dilucides cómo vas a recolectar los datos, eso casi automáticamente te va a ayudar a definir cuál va a ser el diseño de la muestra. De que aquí aparecen dos, que está el probabilístico, hay varios más, la verdad. Pero hoy día vamos a ver el probabilístico, que, insisto, nosotros lo ocupamos bastante y también ocupamos el determinístico. Ambos diseños de muestras tienen cualidades distintas. El probabilístico es de carácter cuantitativo, o sea, cuando nosotros trabajemos con datos, con armar bases de datos habiendo entrevistado a mucha gente, ahí vamos a ocupar siempre el probabilístico, que es el que vamos a ver hoy. Y por otro lado, el determinístico, que es el cualitativo. Acá lo que se busca es obtener opiniones del grupo de personas, opiniones completamente subjetivas en general, y son bastante usados por las ciencias humanistas, los diseños de muestra o las muestras determinísticas. Pero no descarta, por ejemplo, que nosotros podamos ocuparla con nuestros productos. Nosotros podemos, a través de este método o de este diseño de muestra, determinar la percepción de una marca, por ejemplo, la percepción de un producto. Entonces también es bastante utilizado por el área comercial y económica en ciertos aspectos. Y finalmente, el último paso de la investigación de mercado es obviamente la ejecución del estudio, el estudio de los resultados y la detección de tendencia. Lo más importante de esto, ya que lo otro es el tercer punto, que es la detección de la tendencia, ya que los otros dos se explican por sí mismos.
es ver los resultados, qué es lo que pasó, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer también es ver cuál va a ser el futuro. Cuando nosotros hacemos una investigación de mercado, lo que estamos tratando de hacer es predecir el futuro. Y ustedes imaginarán que es bastante complicado hacerlo en ocasiones. De hecho, no conozco a nadie que haya predicho el futuro de manera tan exacta. Bueno, nos tratamos por ahí, a lo mejor Confucio algo podrá haber dicho, no lo sé. Pero nadie tiene una bola de cristal, nadie es dueño del tiempo. Y por lo mismo, nosotros simplemente detectamos un comportamiento muy probable en base a datos históricos o en base a datos tomados en un tiempo determinado. No podemos decir tampoco que eso va a ser sí o sí de esa manera. Un caso muy particular que nos sucedió es que, por ejemplo, estábamos en diciembre trabajando ahí, ¿cierto? Full Navidad, y nos llega un cliente que necesita un estudio de mercado. Resulta que hicimos la investigación de mercado y los datos arrojaban que iban a ser buenos, que era bastante favorable, etcétera. Pero resulta que llegó la pandemia y no sabemos ahora si esos datos que recabamos en el verano, por ejemplo, van a seguir siendo igual de válidos porque la sociedad ya cambió. Entonces, aquí, claro, tuvimos un problema de sociedad, por así decirlo, pero no es que, insisto, no es que con el estudio de mercado vamos a tener la respuesta real a los problemas, no, no es tan así, pero sí es una gran referencia para que ustedes puedan tener un eje en donde más o menos orientarse, en donde más o menos transitar con lo que quieran obtener. Por eso la detección de tendencia es importante. Y aquí quiero hacer igual una separación, ya que cuando nosotros hacemos investigaciones de mercado, buscamos también por una parte tendencia, pero por otro lado también buscamos modas. Y aquí también aparecen dos conceptos que en ocasiones se confunden. La moda siempre va a ser aquello que más se repite en un mercado. O sea, ¿cuál es el patrón más repetido? Esa es la moda. Por eso es que cuando uno habla de moda de ropa, es porque andan todos vestidos de lo mismo. No es que la moda sea un concepto de la ropa, sino que la moda es un concepto matemático estadístico que simplemente dice que es algo, una variable que se repite constantemente. En cambio, la tendencia no es una moda. La tendencia es algo que está por venir, algo que aún no se transforma en moda, pero que en el futuro se va a transformar en moda. Entonces, por eso es súper importante y es tan delicado plantear un buen objetivo general y un buen objetivo específico, porque de eso va a depender nuestra detección de tendencia. Si nosotros somos buenos en esto, podemos hacer maravillas y proyectar de una manera muy realista nuestros ingresos, nuestros costos, nuestras ganancias, nuestro tiempo de, por ejemplo, de devolución de inversión. Podemos incluso, gracias a estos análisis y estudios de mercado, saber en qué momento es bueno pedir un préstamo. Imagínense la locura, algo que tiene que ver con investigación de mercado, pero que al tener esta información nos llena, nos enriquece nuestra empresa, nuestro emprendimiento y nos permite tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, podemos detectar en un estudio de mercado que hay una tendencia alta a comprar jugos, por ejemplo. Y nosotros somos una empresa de jugos y la tendencia dice que en 2 meses más, 3 meses más se va a disparar. O sea, yo ahí, en ese caso, barajaría la opción de agrandar mi fábrica de jugos, comprar nueva maquinaria, etcétera, porque hay una detección de una tendencia que se viene y probablemente me vaya a traer muchos más beneficios y poder adelantarnos a la jugada, adelantarnos a una serie de competidores que lo único que quieren, bueno, en palabras de Porter, la verdad, es quitarte un trozo de pastel. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir y para eso tenemos que estar atentos a los cambios del mercado. Sobre todo en estos momentos es clave el dinamismo, tratar de ser dinámicos en la ejecución de nuestras estrategias. Mm, al, Existen varias líneas de pensamiento relacionadas a las estrategias. Nosotros siempre estamos con el analítico, al menos nos pasan harto cuando estudiamos las carreras, o si es que les pasan estrategias en sus carreras o algo así, se estudia mucho la estrategia tradicional, que es esa de analizar o conseguir muchos datos, pensarlo y luego actuar. En un escenario, en un escenario estable, de economías estable, eso es factible. De hecho, por ejemplo, empresas como Nintendo o Sony de Japón
de hecho los japoneses en sí tienen esa figura de ser muy pensativos, muy analíticos y muy largoplacistas. O sea, ellos siempre lo piensan primero y ejecutan su estrategia y la implementan a como dé lugar. Estas mismas empresas que les comento, por ejemplo, Nintendo parte con su plan estratégico en 2017, lanzando una consola de videojuegos que se llama Nintendo Switch, y resulta que vamos en el año 2020 y siguen con la misma estrategia que habían implementado en el 2017 porque ellos esperan tener que cumplirla para poder cambiar otra estrategia. Pero esa, claro, es una concepción cultural igual bastante diferente a la nuestra. Pero ahora, en estos tiempos, más allá de eso, es necesario constantemente estar pivoteando la estrategia y estar consultando, hacer investigaciones exploratorias constantemente a través de noticias, a través de indicadores, a través de la información que suministran las entidades públicas, etc. Y una vez que ya más o menos te decidas, yo te recomendaría hacer una investigación concluyente, que es la que nosotros mejor llevamos en realidad, o que más trabajamos nosotros en la empresa. Antes me salté esta diapo y quise primero ahondar en el proceso del estudio de mercado que lo vimos ahora hace poco. No tiene nada del otro mundo, pero sí es importante ser muy riguroso con los pasos. Yo creo que ese es el mayor alcance que podría darles sobre el proceso. Ahora, aquí les quiero mostrar los objetivos de una investigación de mercado, ya que sabemos el proceso y sabemos que tenemos que elegir una problemática para poder plantear nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico, y de ahí toda la chaya que sigue después, ¿cierto? Todo el proceso de la investigación de mercado. Tenemos que entender que, yo les quiero mostrar los objetivos más comunes que nuestros clientes persiguen al momento de contratar nuestros servicios de investigación de mercado. Esta información que les traigo es de acá, de la zona. O sea, es en base a nuestra experiencia. Generalmente nos están pidiendo este tipo de estudios. De respecto al área de los clientes, uno de los más pedidos son la preferencia del consumo, o sea, qué es lo que realmente el cliente está prefiriendo, y también nos piden, no, yo diría que esa es la preferencia de consumo, es una de las más solicitadas. Por otro lado, igual algunos clientes nos solicitan que analicemos ciertas locaciones. Por ejemplo, ellos quieren lanzar un producto en Los Ángeles, nosotros vamos a Los Ángeles y levantamos información sobre cómo se está comportando el cliente allá, los consumidores cómo están, a qué le están comprando, y eso también lo hacemos a través de investigaciones determinísticas, en realidad. Esas las hacemos, las primeras, las exploratorias, generalmente las hacemos de manera determinística, porque, insisto, de repente ir a buscar información a Google no es tan valioso como hacer un grupo de personas y solicitar su relato, personas propias de la zona. Y con eso ya más o menos podemos tener una percepción de si vamos o no vamos, o si nos ponemos serios y hacemos una investigación concluyente. Sobre los competidores, nos piden bastante lo que es la participación de mercado. Siempre nuestros clientes quieren saber qué es lo que están haciendo sus competidores, qué es lo que están vendiendo, dónde están ubicados, por ejemplo, y de poder determinar cuál es el líder, o sea, cuál es el competidor que la está llevando. Hola, disculpa, soy Juan. Hola, Juan. En la parte de participación de los competidores, ¿cómo puedo yo discernir su participación? Porque de repente esos datos económicos son como súper sensibles y difíciles de captar. Cómo captar la participación de un sector cierto, eso se hace con, ojalá, una pregunta. Que diga, por ejemplo, a ver, puede ser, hablemos del rubro de los restaurantes. Podemos decir, ¿qué restaurante conoce usted, por ejemplo? Y ya puedes empezar a ver patrones que se repiten. Carnicerías, por ejemplo, que son muy conocidas, o qué sé yo. Cuando tú encuentras ese patrón, basta con, bueno, lamentablemente no puedes conseguir sus datos financieros, pero ya la expansión de la marca o la expansión de una marca simboliza varias cosas. Experiencia de la empresa, que tienen lucas para poder hacer un gasto fuerte en marketing, y eso ya te está dando luces de quién es el que manda acá. Entonces ahí depende bastante de cómo tú preguntes eso.
Nosotros en ocasiones preguntamos derechamente por los competidores y hacemos una lista de competidores, reducida, ojalá no más de 5, 6 competidores máximo, porque las preguntas tienen que ser muy breves, hay que quitarle mucho tiempo, muy poco tiempo a las personas, y preguntamos derechamente por los competidores. Incluso preguntamos cuánto se han gastado en esos competidores. Y ahí ya puedes tener un parámetro de participación. Por otro lado, otro tema que igual se repite bastante en las investigaciones de mercado son las fijaciones de precios, porque siempre tenemos dudas, o sea, ¿cuánto cobrar? ¿Cuánto están cobrando? ¿Me acomoda cobrar así? ¿No me acomoda? ¿No me acomoda? Siempre que vayan a fijar precios, partan desde sus costos primero, y luego vean si pueden, partan desde sus costos, incorporenle un margen de ganancia, y luego vayan a hacer una investigación de precios, y vean si los precios de los competidores y sus sustitutos, o sea, si su precio en realidad en relación a esos dos factores podría ser aceptado. Hay que tener mucho cuidado con los precios de los sustitutos. Recordando un poco, hace un momento les comentaba que los sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad de diferente manera. Por ejemplo, con otra tecnología, di el caso. Otro caso concreto puede ser, por ejemplo, Netflix, como entretenimiento, y un salón de teatro. Los dos están satisfaciendo tu necesidad de entretenimiento de diferente manera y son sustitutos. Y ahí los sustitutos hay que tener cuidado porque generalmente son más económicos. Entonces hay que tener mucho ojo cuánto están cobrando y qué es lo que están ofreciendo para tú poder entrar de forma competitiva, ¿cierto? Con tu servicio o tu producto. Los competidores, la verdad, son parte del día a día. Tienen que empezar a acostumbrarse a estar mirando sus competidores, qué es lo que están haciendo, qué es lo que comen, dónde están, con quién se juntan, cuáles son sus precios constantemente. La verdad es que yo diría que ese es uno de las investigaciones que más se tiene que ir haciendo mensualmente. Pero en el caso de investigación de mercado, igual, no descuiden nunca lo que son los sustitutos. Y ahí, por ejemplo, volviendo al caso de los restaurantes, haciendo una encuesta de un restaurante de carne, por ejemplo, de parrilladas, preguntarle a las personas si comen carne o sándwich en medios informales, véase los carritos podemos poner en food trucks, por ejemplo. Eso ya son sustitutos de un restaurante porque están satisfaciendo esa necesidad de alimentarse o comer por lujo o por necesidad de una diferente manera, de una manera más informal, ver cuánto están cobrando y podría eventualmente impactarte tu negocio de restaurantes. Por ejemplo, si una señora que afuera vende anticuchos, afuera de tu local de parrillada, vende anticuchos, probablemente le pasen a comprar todo a ella y no te compren a ti porque los vas a tener mucho más baratos. Y ahí también, obviamente, también saber en dónde están ubicados o en dónde se ubican, es súper también importante la localización. La demanda, los estudios de demanda o los objetivos de una investigación de mercado relacionada a demanda son pedidas muchos por personas que van a postular a fondos de gobierno o privados, porque atendemos también a personas, emprendedores privados, que por alguna razón no pueden postular al fondo de gobierno, pero no saben cuál va a ser el impacto de su producto o su negocio. Y ahí nosotros lo que buscamos detectar es si la gente va a estar dispuesta a comprar este producto o servicio. Por eso es muy importante cuando estudiamos la demanda hacer un chequeo de las frecuencias de compra y la cantidad de productos que un consumidor X de la provincia, por ejemplo, estaría dispuesto a adquirir. No es lo mismo hacer un estudio de demanda de vehículos que de muebles, por ejemplo. Es bastante distinto. La frecuencia de consumo, los números que están dispuestos a consumir de productos. Y ya con esos datos, ya teniendo, por ejemplo, la frecuencia de compra, ya ustedes pueden dilucidar, ya, si esta persona compra 2 carteras en este año, y mi negocio es de cartera, obviamente, probablemente mi mercado objetivo va a comprarme 2 veces, o en su gran mayoría me van a comprar 2 veces el próximo año. Ya estás teniendo un patrón, una frecuencia de compra que descubriste a través de esta recopilación de datos. También en las investigaciones de mercado nos solicitan ver cómo, por ejemplo, se están comunicando los competidores con los clientes, que también es súper importante. Y aquí hablo un poco de lo que les comentaba adelante, o sea, si les hablan de marketing digital, piensen en difusión, no piensen en que eso es el marketing.
Y acá generalmente los canales de difusión son claves, porque ahí es donde está toda la comunicación, el enfoque, el cómo nosotros estamos comunicando a nuestros clientes y si realmente estamos teniendo estas percepciones deseadas. Si tú estudias eso del competidor, vas a saber rápidamente qué es lo que no tienes que hacer en tu empresa y qué es lo que sí tienes que hacer. O también puedes saber a través de estas mismas investigaciones bajo qué canal es más efectivo. Porque no es lo mismo llegar a una persona de 60 años que a un cabro de 20 años que está todo el día en Instagram. También, por ejemplo, Facebook, si les quiero en realidad que vean un poco a todo a lo que hace una investigación de mercado. Si nos vamos a Facebook, al explorador de Internet, Google Chrome, ahí lo abren, pum. Claro, le hicieron una actualización hace unos meses atrás y dirán, ah, ya es distinto, listo, lo actualizaron, está más rápido, puede ser. Pero si se fijan, también agrandaron las letras de Facebook. También agrandaron acá a los lados, ¿cierto? Aparecieron unas columnas con letras más grandes. Eso significa que Facebook ya no tiene como target a las personas de 20 años, que generalmente gozan de buena vista, buena salud en general, sino que están apuntando a un público como yo, por ejemplo, sobre 30 años, que usa lentes, ya no ve mucho, necesita una interfaz mucho más simplificada porque no comprende mucho de la computación. Ese tipo de cosas son capaces de cambiar en una investigación de mercado. Acá en este caso cambiaron una interfaz completa a través del estudio de esto, el del estudio del consumidor o del potencial cliente o el cliente objetivo, como quieras llamarlo. Por otro lado, igual se estudia bastante lo que son los productos, saber cuál es el que realmente quiere la gente y ponerte a producir eso. En ocasiones las empresas dicen, oh, ¿sabes qué? Trabajo acá, este producto no se vende, no sé por qué. Bueno, puede ser porque la gente, la verdad es que no sea su favorito, o también sea que la calidad de tu producto sea mala. Y ahí tú también tienes que tratar de formular alguna pregunta o algún objetivo específico relacionado a la calidad de los productos, saber cómo la gente quiere que le llegue tu producto o servicio. Cuando yo hablo de producto o hable de producto, también me estoy refiriendo a los servicios, o sea, cómo quieren, en qué tiempo, en qué momento, de qué forma. Por eso también el estudio de los productos es bastante solicitado y bastante efectivo al momento de hacer la implementación. Creo que los más efectivos acá en el corto plazo y que se pueden hacer con una investigación relativamente liviana en cuanto a costos, pero no a tiempo, es la de publicidad y comunicación y la de los productos. Estas últimas dos son las más, o sea, se pueden llevar de manera exploratoria y con fuentes de información secundaria. Bueno, o primaria en caso de que te metas al Instagram del competidor a revisar qué es lo que está haciendo. Pero esas las pueden llevar a cabo de manera muy somera, muy explorativa, de manera muy tranquila. Pero obviamente respetando de igual forma los pasos de la investigación de mercado. Bueno, y aquí ya pasamos a los tipos de estudios de mercado, que es los dos métodos más usados. Hay varios más, pero son los más usados por su efectividad, por su rapidez y por sus costos. Pero hay varios tipos más de estudio de mercado. El primero que vamos a ver es la encuesta. La encuesta, como les comentaba, es de carácter aleatoria. La encuesta tú te vas a encontrar con cualquier persona. Cualquier persona, si tú vas a encuestar, te va a responder el que sea. Obviamente tiene que estar dentro de un rango. Y por lo mismo nosotros la trabajamos de manera probabilística, porque hay formatos de encuestas que se determina el tamaño de la muestra, o sea, el tamaño de las personas a las cuales tú vas a encuestar de manera no probabilística. Pero esas son cuando hay entornos controlados o se sabe a quiénes tú le vas a vender. Cosa que por lo general no sucede, a menos que seas una empresa global y que sepas que tus clientes, por ejemplo, son los bancos. Y tú simplemente consideras a los bancos y haces un estudio de los bancos, que a lo mejor son un número más limitado, no sé, habrá unos 1000 en el mundo, no, desconozco el número. Pero en el común, para los comunes y silvestres como nosotros, que no tenemos idea de lo que viene en el futuro, tiene que ser de carácter probabilístico, o sea, puede tocar hombre o puede tocar mujer, da igual. La encuesta también tiene que ser lo más breve posible.
no sé si se han topado con encuestas larguísimas, así de 20 páginas, 15 páginas, y en cada página hay 5 preguntas, te volvís loco respondiendo. Y al final la gente empieza a responder cualquier cosa, porque ya lo único que quieren es zafar de la encuesta de este instrumento. Y ahí hay que ser muy, muy conciso con las preguntas. Por eso es importante tener muy claro el objetivo general para poder formular buenos objetivos específicos que permitan, a su vez, formular preguntas precisas. Por ejemplo, en el caso que tenemos al lado, es una encuesta que yo no la diseñé, pero la encontré en Google y me pareció bastante aceptable. Es bastante breve, es una hoja, tiene 6 preguntas, máximo 5 alternativas, que es en la pregunta 4, acota un rango etario, y probablemente sí está respondiendo todos los objetivos generales que se plantearon. La encuesta que están viendo al lado derecho es una encuesta de demanda, porque está en la pregunta 3 buscando la frecuencia de compras de una cartera, de un bolero, y arriba está buscando la frecuencia de uso de los boleros, en la segunda pregunta. Entonces, claramente es una encuesta relacionada a la demanda. En la pregunta 3 y en la pregunta 2 se está sabiendo si el producto va a ser o no efectivo en el mercado o ya está dando luces si este producto que quieren vender va a tener alguna tendencia positiva en el futuro o se va a proyectar de manera rentable. También, por ejemplo, podemos ver en la pregunta 4 de la encuesta que dice ¿por qué medios acostumbras a hacer tus compras de ropa y accesorios? Aquí está preguntando por los canales de difusión, por los canales de compra, por los canales de distribución. Al final pregunta la disponibilidad, en la pregunta 5, y da la razón del por qué compraría un bolero. Y uno dice, pero porque quiere nomás. Pero ahí da dos cosas, precio y diseño. Seguramente ellos detectaron en alguna investigación exploratoria que la gente prefería comprar un bolero por ese tipo de ítems. Y eso ya a ellos le está diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? La gente quiere comprar más por diseño. Ah, eso significa que podemos vender más caro, porque nuestro diseño va a ser mucho mejor. Y obviamente se trabaja una estrategia de productos, una estrategia de venta relacionada a mejorar la calidad y los estándares de los productos. Ahora, por ejemplo, si las personas te dicen lo contrario, que es por el precio, o sea, ponte a producir carteras de Plumavit y véndelas. Porque la verdad es que a la gente no le interesa mucho cómo se vea, que se vea bonita, que tenga diamantes. A la gente no le interesa. Entonces, ese tipo de cosas, ahí hay un estudio de producto, lo que hicieron al final. Yo considero que esta encuesta está muy buena. La pueden tomar como referencia si quieren hacer alguna investigación más adelante. Y me gusta lo breve. Me gusta lo breve. Nosotros por lo general ocupamos 10 preguntas. Acá ocuparon 6, mucho mejor. De hecho, ojalá tuvieras 2. Sería mucho mejor. Pero claro, es difícil responder a todos los objetivos específicos que podamos tener. Y también, bueno, sí, la cantidad de preguntas depende mucho de la cantidad de objetivos específicos que te hayas planteado. O sea, si te planteaste un objetivo general que está difuso, probablemente te vas a tener que plantear 6 objetivos específicos y, y esos objetivos específicos deben ser respondidos a través de la encuesta, que probablemente va a tener 20 preguntas, porque te planteaste muchos objetivos específicos. Ahí tienen que tener bastante ojo. Y ese es algo que no está dicho, ¿eh? Que no te lo dice el libro, que no te lo dice YouTube, ¿cachai? Sino que está ahí. La gente se aburre, la gente no quiere contestar la encuesta, la gente piensa que está perdiendo su tiempo al contestar su encuesta. Entonces también a ellos les recomiendo, si empiezan a pillarse con esos problemas, es dar un incentivo. Por ejemplo, un incentivo puede ser no sé si un chocolate, puede ser un incentivo inmediato por hacer la encuesta, pagar un poco de dinero. O sea, yo pagaría 500 pesos a una persona porque me respondiera esto. O sea, información más que valiosa. Pero por otro lado también pueden ocupar estrategias de largo plazo para incentivar a las personas. Decirle, oye, ¿me darías tu correo? Yo el mes de febrero del próximo año voy a sacar mis productos y me gustaría hacerte llegar a ti de forma especial, por haberme ayudado, un descuento, por ejemplo. Y la gente, a nosotros hemos incentivado en ocasiones, ha sido muy duro encuestar,
Y al equipo, con el equipo que trabajamos les decimos, o sea, ofrezcan esto y eso no ha resultado mucho. Cuando la gente tú le dices oferta, oferta en el futuro para su casa, te dicen que sí. Y ya le está dando algo, o sea, porque claro, la persona te responde, te da a ti información y tú qué le das a ella, por eso nada. Ahí hay que tratar de incentivar un poco. Y aparte, fíjate, también les quiero comentar esta estrategia, ya que estamos en confianza. Nosotros, al preguntar esta clásica pregunta de te vamos a hacer una oferta y te haremos llegar a tu correo o número de teléfono, tú ya empiezas a construir además una base de datos de clientes que en el futuro te van a ayudar a difundir tu propia marca. Entonces también tienes que ser capaces de ir visualizando ese tipo de posibilidades al momento de hacer la encuesta. No solamente preguntar, sino aprovechar al máximo posible esa hoja que le vaya a pasar al cliente con preguntas. Acá volviendo a esta encuesta que, como digo, a mí lo personal me parece bastante satisfactoria, siento que le falta un poco más, sí, de segmentación. Porque al principio parte dice, la pregunta uno, ¿qué edad tiene? Yo le habría agregado, yo le habría agregado algo más. Por ejemplo, si es hombre o mujer. Los hombres y las mujeres tienen gustos súper distintos, aunque igual es raro que un hombre use cartera en este caso, o bolero, como le llaman, pero no sé si se entiende a lo que voy, que son gustos bastante distintos. Y sobre todo el momento de contrastar estas diferencias con los años. O sea, una mujer de 50 años frente a una mujer de 30 años, si bien son mujeres, son bastante distintas en lo que están pensando. Y ahí ya tienes un margen incluso más detallado sobre las respuestas, porque vas a poder filtrar si es hombre o mujer, a qué edad pertenece y qué es lo que respondió ese, esa persona. Y ahí podemos decir, mira, ¿sabes qué? A los de 30 les gusta más por el diseño. A los de 50 para arriba les gusta más por el precio. Ah, ya. Pero ¿dónde está, en Chile, por ejemplo, si lo llevamos a Chile, dónde está concentrada la mayor densidad poblacional? En la tercera edad, en los 50 años. Ah, entonces le tenemos que vender a los de 50 al principio. O tenemos que enfocarnos más en producir en producir carteras económicas y algunas más por diseño. Ese tipo de decisiones son las que te van dando la investigación de mercado. También lo que me gusta también de esta encuesta es que la secuencia de preguntas es lógica. O sea, va al principio como una introducción, te conozco, ¿cierto? Nos conocemos, tú eres aquí, eres allá, y de ahí va preguntando de forma lógica va adquiriendo la información de manera lógica, porque no sería lo mismo preguntarle primero si compraría un bolero convertible o no, y al final preguntarle la edad. Cuando tú lo que estás buscando al momento de hacer la encuesta es discriminar si esa persona a la que vas a encuestar es realmente la que debes encuestar. Y ese es un error que a lo mejor es muy burdo y que yo creo que a nadie le podría pasar. Pero eso puede suceder con otros tipos de preguntas. Por eso tiene que ser, ojalá, lo más lógico y guiado, porque cuando nosotros hacemos una encuesta, la persona, no necesariamente nosotros físicamente vamos a estar ahí. Entonces la persona tiene que entenderlo, sin que nadie le diga nada. Aunque esté el encuestador al lado y le diga, oye, señora, ¿sabe qué? Esto se trata de esto, esta pregunta significa esto, aún así puede haber una mala información por parte del encuestador, no porque quiera arruinar los resultados, sino por errores humanos que todos cometemos. Entonces, por eso, lo importante al momento de hacerla, lo más claro, conciso posible también. Si van a encuestar, háblenle a la persona de qué se trata la encuesta. O sea, no diga, ¿me daré una encuesta? No, o sea, pregúntele a la persona, tiene tiempo, sean muy suaves con ello, explíquenle de qué va. Si tienen un proyecto, explíquenle su proyecto. Incluso si ustedes van y hacen el trabajo terreno, que nosotros en ocasiones hacemos, les recomendamos a nuestros clientes que vayan nosotros con el trabajo y vayan a terreno, al menos en una jornada. Se lo recomendamos porque se van a encontrar con una diversidad de respuestas y opiniones que en ocasiones no están plasmadas necesariamente en el instrumento que se somete al proceso de datos y todo. En ocasiones un comentario, una sonrisa, una mirada de este consumidor a ti como empresario, como gestor de tu proyecto, de tu idea, te puede dar mucho más información, un patrón repetido de sonrisa, un patrón repetido de miradas, de incertidumbre, de dudas, te puede dar mucha más información incluso que la propia pregunta que tú formulaste en la encuesta sobre tu producto.
Entonces, por eso igual es interesante que si van a contratar una empresa que le haga este trabajo, preguntan si pueden participar del proceso. Por último, 1 hora, 2 horas, pero salgan a la calle o vayan ustedes mismos a la calle y pregúntenle a la gente o a las personas que quedan. Es importante que el empresario, el directivo, gerente, emprendedor, innovador, como quieras llamarlo, tenga ese contacto con la persona, con ese potencial cliente objetivo que le va a comprar su producto finalmente. Y por último, pero no menos importante, es la confidencialidad. O sea, yo delante les comenté, vamos a formular una base de datos con los clientes, le vamos a mandar una oferta a tal cliente. Nunca le envíen esa base de datos a nadie. Esa base de datos es suya y de su cliente, y de nadie más. Nadie puede tener acceso. Porque, por ejemplo, si un competidor tuyo llegase a tener acceso a esa base de datos, te va a quitar los clientes. Por otro lado, hay un tema de, insisto, confidencialidad en cuanto a gustos, preferencias, son cosas personales de las personas de la gente que uno les pregunta, entonces tampoco tenemos el derecho de andarlo divulgando. Tampoco es correcto que ocupen esa base de datos para cualquier otra cosa que no sea el motivo del proyecto y por el cual la persona te dio el consentimiento para poder utilizar sus datos. De hecho, y muy interesante sería incluir al final de su encuesta alguna cláusula de autorización. Yo, por ejemplo, Esteban Parra, autorizo a que tomen mis datos, etcétera, pero solamente para el uso de este proyecto, por ejemplo. Y una firma de la persona. Sería súper bueno que lo pudieran incluir al final de la encuesta, ya que ustedes pueden ir a la cárcel por andar pasando datos de personas por aquí, porque es tráfico de información confidencial. De hecho, por lo mismo, estuvo metido en el medio de que Facebook hace un tiempo atrás con el tema de Cambridge Analytica y todo lo que pasó con la campaña de Trump hace unos años atrás. Así que por eso, con mantener la confidencialidad y de los encuestados, para no meternos en problemas. Acá que se ve, aparece una fórmula una pequeña fórmula que es que la dan nuestros amigos estadistas, ellos la inventaron, ¿cierto? Ellos son los secos ahí en lo que es la estadística, que en realidad esta pequeña fórmula es un método para determinar el tamaño de la muestra. Claro, porque nosotros decíamos, ya, vamos a salir a encuestar, voy motivado, hice mi encuesta, tengo las preguntas, tengo el proceso, estoy listo, tengo mi equipo, vamos, ya, encuestemos nomás. Pero ¿a cuántos vas a encuestar para que sea significante? Si tu mercado objetivo son 100.000 personas, ¿vas a tener que encuestar a 100.000 personas? Bueno, bajo esta metodología estadística que es aceptada, no vas a tener que entrevistar a 150.000 personas, sino que vas a encuestar a un tamaño representativo y significativo de ese tamaño total de tu mercado objetivo, que con una alta probabilidad y con un alto nivel de confianza, significancia y certeza, te va a dar un número que tú, al conseguir ese número de encuestas, estás asegurando en un 95% con un 95% de confianza que los datos que que estás recabando representan a lo que pensaría el tamaño de tu mercado. Esta fórmula yo la desglosé al lado para que ustedes puedan calcularla, si es que van a hacer alguna investigación, en donde n, ¿cierto? El n igual, dice, ese n, el n minúscula, es el tamaño de la muestra. Ese valor nosotros no lo conocemos al principio. De hecho, podríamos reemplazarlo incluso con una X. Pero siendo riguroso con la matemática, vamos a tratarla como n minúscula. Ese valor no lo conocemos. Nosotros lo único que conocemos es el tamaño de mercado, que es n mayúscula, el nivel de significancia que nosotros se lo vamos a asignar, el nivel de confianza al momento de generar esta muestra y la probabilidad de que sea hombre, o mujer, cierto que sea entrevistado. Por eso es que cuando nosotros vamos a la tablita que está abajo, en donde ustedes pueden ver el cálculo o los resultados del cálculo, podemos ver que parte con un tamaño de la muestra, o con un tamaño de mercado de 105.000 personas. O sea, nosotros jamás vamos a salir a la calle a entrevistar 105.000 personas. Vemos que E
que es alfa, que es el nivel de significancia, es un 5%. Ese valor, junto con Z y con P, no lo vamos a cambiar nunca. O sea, lo podemos cambiar, pero para efectos de este taller, yo no me voy a dar vuelta en materia de estadística, porque si no tendría que enseñarles matemática y cálculo. No tiene sentido. Entonces, para efectos de este taller, vamos a ocupar esos valores. Esos valores ustedes, 0,05 en E, Z 1,96 y la probabilidad o P de 0,5. Esos valores nunca van a cambiar. Luego de eso desarrollamos la fórmula y nos da que el tamaño de la muestra es de 383 personas. O sea que en este trabajo lo que hicimos nosotros fue salir a encuestar a 383 personas. Y con eso, y a través de este cálculo, nosotros demostramos que nuestros resultados son estadísticamente significativos y confiables, que es lo más importante. Este método utiliza un nivel de confianza del 95%. O sea, hay solamente un 5% de probabilidad, en realidad existe un 5% de error, en donde la gente, en donde probablemente no encuestemos a las personas o no obtengamos el dato que realmente queremos. Y es lo que solicitan en Corfo. Por eso es que lo dejo aquí, lo dejo acá. En caso de que quieran ustedes mismos tomar las riendas y tirarse ahí con la encuesta y todo, ya, háganlo, ahí está. Es bastante trabajo, se van a tardar, si son rápidos, se van a tardar como 2 semanas. Si son lentos, 4 meses se pueden tirar en esto. Si lo van a hacer, consigan gente, ojalá unas 8 personas que les ayuden, 10 personas que les ayuden, sus papás, sus mamás, y todos salgan a encuestar y hagan las encuestas. Esto es un trabajo bastante largo. Por eso es que en ocasiones nos contratan para ahorrarse toda esta pega, que en realidad no es, con lo que les he comentado, yo creo que más o menos van entendiendo que no es algo del otro mundo ni algo marciano. Simplemente es el tiempo, la dedicación, la metodología y la rigurosidad al momento de obtener la información. Que eso al final te lo va dando la experiencia. Vamos a pasar al otro método de estudio de mercado, que acá vimos la encuesta, ¿cierto? Que era un método probabilístico de carácter cuantitativo, en donde teníamos que diseñar un tamaño de la muestra a través de esta formulita. Pero también aparece el focus group, que se acuerdan que yo les contaba que era como para empresas. Con esto terminamos. Que era como para empresas o investigaciones, en realidad no empresas, investigaciones de carácter humanista, por ejemplo, trabajadores sociales que quieran determinar alguna tendencia en cuanto a las familias. También pueden ocupar una encuesta en realidad, pero es de carácter más cualitativo, de carácter subjetivo. El focus group lo que busca es cómo funciona, la verdad, porque aquí no se ve nada de cómo funciona. El focus group es juntar un grupo de gente, ojalá 10 personas, mínimo 10 personas, bastante distintas y variadas. O sea, si vas a llevar puros amigos metaleros, a ese focus group no te sirve. O sea, lleva un metalero, lleva una persona que escuche cumbia, lleva un independiente, etc. Si vas a estudiarse la música, por ejemplo, pero no repitas el mismo patrón. En el caso de los focus group que nosotros realizamos, invitamos gerentes, invitamos trabajadores, independientes, amas de casa. Bueno, todo va a depender siempre de la investigación que estemos haciendo, pero siempre tratar de ser lo más variado, porque cada una de esas personas que va a estar en ese focus group representa de alguna manera, ¿cierto?, un estilo de vida, un carácter, una forma de hacer las cosas, algún sentimiento particular que pueda tener ese grupo de personas. Entonces ahí hay que entrar a ver lo que son los estereotipos. O sea, si nosotros vemos que en nuestra sociedad hay hartos estereotipos, ¿cierto? Buscamos, los casillamos, vemos a cuál estereotipo más o menos le podemos vender o le iba a interesar nuestro proyecto y invitamos a una persona que tenga esas características. Este focus group junta a las personas y aparece un personaje que se llama el guía, por así decirlo, digámosle guía. Y el guía lo que hace es irle preguntando a cada una de las personas, ir exponiendo material, ir contextualizando de qué va la investigación, qué preguntas quieren. También, por otro lado, estos focus groups son muy recomendables y altamente recomendables que se graben, ya que a diferencia de la encuesta donde teníamos la respuesta cerrada, así, acá tenemos algo completamente abierto y subjetivo, tenemos opiniones. Tenemos pensamientos, tenemos preferencias, completamente subjetivos. Entonces es muy importante que se graben y se transcriban, ojalá, en algún documento. Para esto
nosotros al menos trabajamos con periodistas que se dedican a lo que es la transcripción de los resultados, de las opiniones, y lo mismo con los equipos de grabación. Ojalá nosotros tenemos equipos que tratan de grabar lo mejor posible lo que son los focus group, porque en ocasiones las personas modulan mal, o hablan para ellos, son muy tímidos, porque igual hay gente muy tímida, pero que igual está dispuesta como a apoyar a los focus group, igual apañadores, pero son tímidos, entonces tenemos que ser capaces de escuchar, porque todo va a quedar ahí en el aire, y después se van, y ¿qué es lo que hacemos? O sea, obviamente, nuevamente, a escuchar el focus group, y ojalá haberlo tenido ya más o menos transcrito. La transcripción es clave en el momento de los focus group. La forma de consultar o de hacerle preguntas a la gente es libre. O sea, ustedes pueden poner un video en una diapo y hacer una pregunta, o ustedes pueden simplemente pasarles una hoja y que vamos respondiendo según los puntos de la hoja. O sea, ustedes ven. Idealmente, lo más recomendable es hacer algo muy didáctico, muy lúdico, que mantenga a la gente, ¿cierto?, prendida, por así decirlo, que esté activa, que esté atenta, porque una sesión de un focus group no es media hora, son 2 horas, en ocasiones 2 horas y media, hablando. Importante que tengan comidita en la mesa también para los chiquillos, que les estén ayudando, ya que eso va a hacer que sus preguntas sean mucho más reales, mucho más certeras. Ojalá hacer un break también entre medio, ahí ya tienen que entrar a lo que es. Nosotros trabajamos cada 20 minutos, porque entendemos que la atención del ser humano dura por 20 minutos de manera muy aguda. Entonces nosotros trabajamos con focus group de sesiones de 20 minutos, luego 20 minutos más, un break entre medio, y así vamos tratando de hacerlo de manera un poco más ameno y que la gente se concentre realmente en lo que nos tiene que comentar. Acá, del focus group de forma comercial, o estudios comerciales de focus group, vamos a poder saber temas, bueno, opiniones, sentimientos, ¿cierto? Pero la disposición al precio, por ejemplo, es una de las cosas que en lo personal también, desde nuestra experiencia, insisto, no es la ley lo que estoy diciendo. La disposición al precio es algo que sale mucho mejor en un focus group. Sale mucho mejor el saber cuánto realmente las personas están dispuestas a pagar. Te encuentras con alegatos, con discusiones en ocasiones, y eso es mucho más enriquecedor. Que en ocasiones las personas que están contestando la encuesta, y creo que piensan, yo creo que piensan, porque yo lo he pensado también, que poner un monto X en la respuesta podría ir en desmedro de algo, o podría hacerla sentirse menos de algo. Por ejemplo, si tú le preguntas cuál es tu ingreso per cápita, cuál es tu ingreso de hogar, le das varias opciones y una de esas es 250 a 400.000 pesos, a lo mejor la persona sí gana eso, pero no lo coloca en la encuesta. Acá con el focus group, esos tipos de cosas se eliminan. Igual siempre te vayas a encontrar con mentirillas y cosas así de las personas, pero es inevitable. Acá en el focus group, a diferencia del método anterior, en donde nosotros nos dábamos el paso matemático, ¿cierto?, para determinar el tamaño de la muestra, en el focus group no es necesario. Nosotros de manera arbitraria juntamos un grupo de personas y hacemos las preguntas. Por eso también, desde nuestra experiencia, los focus group nosotros lo ocupamos más para trabajos exploratorios de carácter formal. O sea, nosotros queremos explorar un mercado muy por encima, pero de manera formal, no como una investigación de diseño transversal, por ejemplo, que pregunta nomás por saber, no le interesa más nada, y encontramos muy buenos resultados. También otro de los aspectos del focus group es la frecuencia de compra. Aquí también pueden obtener información de frecuencias. Las de la encuesta son mucho mejores, son mucho más precisas. Y en esa pregunta yo he notado que la gente no miente en la encuesta. En el focus group puedes encontrarte con alguna que otra mentirilla, pero también es información de calidad, en realidad. De repente las personas se asustan al ver otros pares que dicen que tienen otras opiniones, y claro, vienen de un mundo completamente distinto. Entonces ahí es importante la guía, que suavice todo, que diga, hoy estamos en un espacio de confianza, acá romper el hielo de alguna manera. Con esto
con esto la verdad es que concluimos el cómo hacer un estudio de mercado. No tengo mucho más que agregar, ya que estos son los objetivos. Acá están los procesos. Esto se lo vamos a hacer llegar seguramente a sus correos. Se lo vamos a hacer llegar. Bueno, si no, voy a aprovechar rápidamente de dejar acá la diapositiva antes de que se me olvide, en caso de que no se la envíen. Mm, Y bueno, ¿alguna pregunta en realidad? Voy a revisar ahora el chat. A ver si queda alguna duda. Luis ahí comenta que uno de los puntos más complejos es determinar el tamaño de la muestra. Sí, es bastante complejo. Pero a través de ese método probabilístico lo pueden hacer y es el más aceptado. No sé, voy a dejar a Yarna mientras yo busco el archivo porque lo quiero dejar en el chat para que no se me escape. Claro, mire, les comento, efectivamente se les va a hacer envío de la diapositiva a través de sus correos electrónicos, ¿ya? Lo otro es que obviamente los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, que son Working Place CL. Nos encontramos en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube van a poder acceder a todos estos webinars que han sido grabados, ¿ya? Yasna, disculpa, sabes que no me da la opción como para agregar la presentación. ¿La quieres compartir por acá? Sí, o se la enviamos por correo. Igual me gustaría dejarla por acá. A ver, déjame hacerlo. No me da la opción el chat. Pucha. No cacho en dónde es la opción. No me da la opción el chat. Pero, mira. No. Me comprometo a que se va a hacer envío de esta presentación. Lo más probable es que sea el día de mañana, sin Ya, falta. dale. Y va a estar con copia a Esteban en este caso. En el caso de que tengan alguna duda o necesiten contactarse con él. Ya pues chiquillos, ojalá que les sirva esta información, ojalá que les sirva este método y ahí cualquier cosa, como dice Yana, nos contactan si tienen dudas. También vemos temas tributarios y relacionados a marketing. Que estén Gracias a súper. todos por participar. Hasta luego. ¿Cómo se ven? Gracias. Búsquennos en Instagram.